Bueno, vamos a continuar ahora lo que es el trazado de diagramas de Bode para determinados tipos de funciones, o hemos dicho funciones comunes. Bueno, en esta última parte vamos a ver el trazado del diagrama de Bode para una función de segundo grado, o como lo indica acá el subtítulo, para lo que se conocen como factores cuadráticos. Nosotros lo hemos visto en la parte de respuesta en el tiempo como funciones de segundo grado, ¿no? Entonces ahí tenemos la función GDS que es igual a la frecuencia natural al cuadrado sobre ese cuadrado más dos veces el coeficiente de amortiguamiento Z, frecuencia natural por S más la frecuencia natural al cuadrado, todo esto elevado a un exponente más menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso hemos estado viendo también en el anterior caso. Quiere decir que puede ser elevado a la 1 o elevado a la menos 1. Cuando es elevado a la 1, bueno, va a continuar el tratamiento por acá, ¿no? Va a ser este elevado a la 1. Cuando es elevado a la menos 1, sabemos que el numerador se va a volver denominador y el denominador numerador se va a invertir esta fracción. Entonces, para esos casos, para cualquiera de esos dos casos, vamos a ver el trazado del diagrama de Bode. Hemos dicho y repetimos, repasamos que para obtener la respuesta en frecuencia, lo primero que hay que hacer es en GDS reemplazar en la función de transferencia GDS, reemplazar la variable S por J omega, ¿no? Aquí estamos diciendo, en este caso de esta función de transferencia de segundo orden, nosotros vamos a sustituir la variable S que está acá en la función GDS, la vamos a sustituir por J omega. Sustituyendo por J omega vamos a tener G de J omega, o sea, donde está S, vamos a ir reemplazando, ¿no? Omega al cuadrado, está bien. J omega al cuadrado más dos veces Z, frecuencia natural por, en vez de S, J omega más omega n al cuadrado. Digo, la omega n es la frecuencia natural al cuadrado. Esto elevado, para este caso vamos a hacer elevado a la más 1. Entonces esto queda como la función de transferencia. Una vez sustituido S por J omega, podemos hacer algunos, estamos bajando, podemos reacomodar la función utilizando algunos artificios matemáticos como los conocemos. Por ejemplo, acá estamos el numerador, estamos dividiendo miembro a miembro por omega n al cuadrado, ¿no? Aquí omega n al cuadrado sobre omega n al cuadrado 1, y luego todos estos miembros, cada uno de estos términos en el denominador, todo sobre omega n al cuadrado, y estamos distribuyendo el denominador a cada uno de los términos, donde tendríamos J omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado más dos veces Z J omega por sobre omega n al cuadrado y más omega n al cuadrado sobre omega n al cuadrado nos da 1, ¿no? Esto estamos haciendo eso. Finalmente, haciendo operaciones utilizando aplicando el cuadrado a cada uno de los términos, acá tenemos omega sobre omega n al cuadrado con signo negativo, porque J es menos 1, sale con menos 1. Este 1 pasa adelante, entonces 1 menos el resultado de este término, omega sobre omega n, todo al cuadrado, más este otro término sería 2 veces J va a salir, J viene adelante, 2 veces el coeficiente de amortiguamiento sobre omega por omega sobre omega n al cuadrado. Entonces queda esta función de transferencia para el factor cuadrático. Bien, ahí están acomodados, hemos hecho las operaciones desde este lugar,
las diferentes operaciones matemáticas y tenemos ordenado de este modo la función de segundo grado en función de j omega. Entonces esto es, decimos, está en función de la frecuencia. Bien, entonces aquí apuntamos que vamos a ver el caso en que el coeficiente de amortiguamiento es menor o igual a 1. Este coeficiente de amortiguamiento se hace menor o igual a 1. En otros casos, por ejemplo, mayor a 1, por ejemplo, GDS, y se puede descomponerse el producto en polos simples. Entonces vamos a estudiar bajo esta restricción, vamos a realizar lo que son los diagramas de Bode. Aquí estamos diciendo los diagramas de Bode porque, recordemos, vamos a trazar un diagrama en amplitud y un diagrama en fase, ¿no? Por eso estamos diciendo los diagramas de Bode. Bien, a continuación vamos a empezar a ver lo que es la amplitud. La amplitud en decibelios, la fórmula dice que es igual a menos 20 logaritmo de la función g de j omega, ¿no? Ahí está, la función g de j omega, o 20 logaritmo de la función de j omega. Entonces, como esta función, aquí está la función, tenemos, si lo expresamos de diferente manera, 1 menos omega al cuadrado, etcétera, etcétera, todo esto también, esto es igual a lo mismo pero elevado a la menos 1. Entonces, por propiedad de logaritmos, ya en esta parte el menos 1 viene adelante y por eso se vuelve menos 20 logaritmo de la raíz de todo esto. ¿Por qué raíz? Porque es el logaritmo del valor absoluto de esta función de transferencia. Entonces el menos 1 sale con menos delante del 20 y todo el resto, cada término de la función está elevado al cuadrado, obteniendo el módulo de esa función. Entonces es el módulo en decibelios de menos de 20 logaritmo de la raíz de 1 menos omega sobre la frecuencia natural al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más el otro término era 2 al cuadrado, se hace 4, el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado también, y omega sobre omega n al cuadrado. Entonces este es el valor de la amplitud en módulo. Entonces, al analizar o al trazar esta función en el diagrama de amplitud, podemos decir que si el valor de omega es mucho menor a la frecuencia natural, entonces podemos decir que el valor en módulo de la amplitud es 20 logaritmo de 1, o sea 0, lo cual nos va a dar una línea horizontal en 0. Si omega, la frecuencia, es mucho mayor a la frecuencia natural, entonces aproximando vamos a tener que 20 logaritmo de el módulo, cuando esto sea mucho mayor a esto, vamos a tener menos 20 logaritmo de la raíz de omega al cuadrado sobre omega, o sea, esto, como esto es a la 1 medio, por propiedad de logaritmos, sale a este otro lado, tenemos menos 40 logaritmos de omega sobre omega n, una línea recta que va a tener una pendiente de 40 decibelios por década, ¿no? Esa línea recta va a ir decreciendo 40 decibelios por década. Recordemos que en la función de primer grado, en la forma de primer grado, reducía un 20 decibelios por década. Entonces este va a variar, esta función cuadrática o función de segundo grado va a variar 40 decibelios por década, o sea, el doble de lo que varía una función de primer grado. Entonces, esta función de amplitud nos genera dos rectas, una recta en 0, una línea horizontal, y una recta con pendiente
que hace su variación cada 40 decibelios, ¿no? En una década, de 40 decibelios en una década, eso es lo que estamos diciendo. Entonces con esto decimos que estas dos rectas son asíntotas en el diagrama de amplitud, a las cuales podemos aproximarlas mediante se va a aproximar el diagrama de amplitud. La frecuencia de corte en esta función se va a encontrar en cuando omega, la frecuencia, sea igual a la frecuencia natural. En este caso, en la curva real de la frecuencia de corte se va a producir un pico de resonancia. Cuando lleguemos a la frecuencia de corte, en el gráfico vamos a tener un pico de resonancia, el cual la amplitud de este pico, sea más grande o más baja, va a depender del valor de z, y tiende a crecer cuando este coeficiente de amortiguamiento decrece. O sea, cuanto menor valor tenga el coeficiente de amortiguamiento, el pico va a ser más grande. Cuando mayor sea, eso es lo que estamos diciendo, vamos a tener un pico más grande cuando el coeficiente de amortiguamiento sea más pequeño. Entonces con esto nosotros tenemos ya trazadas las asíntotas para el diagrama de magnitud. Vamos a pasar directamente, vamos a ver cómo se hace eso. Aquí está, este primer gráfico es el diagrama de magnitud, y vamos a tener una asíntota en 0 para el primer caso, cuando la frecuencia es mucho menor a la frecuencia natural. Ahí está la línea punteada. Y vamos a tener una línea con pendiente cuando la frecuencia sea mucho mayor a la frecuencia natural. Vamos a tener una línea de bajada. La función va a ser esta, por ejemplo. Cuando va a depender, ahí tenemos graficada la función de amplitud para 3 valores de epsilon. Cuando digo z, o no, el coeficiente de amortiguamiento, van a disculpar eso, el coeficiente de amortiguamiento cuando es 1 se va a hacer similar al de una función de primer grado, el primer gráfico. Hacemos que este coeficiente de amortiguamiento sea menor a la unidad, entonces vamos a tener acá con un pico. Entonces este pico nos muestra el efecto de resonancia que produce el coeficiente de amortiguamiento. Ahí está, cuando es 0,1. Cuando es mucho menor, 0, por ejemplo 0.05, este pico va a ser un poco más grande, ¿no? Vamos a tener una resonancia más grande y luego va a bajar por la asíntota. Entonces, cuanto más bajo sea el coeficiente de amortiguamiento, hemos dicho hace rato, más grande va a ser el pico de resonancia, ¿no? ¿En qué valor se va a dar esto? Cuando el valor de la frecuencia sea igual a omega n, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener la frecuencia que hemos dicho, la frecuencia de corte, ¿no? Bien, eso es en la parte de amplitud. En el diagrama de fase tenemos la fórmula tangente inversa de 2 coeficiente de amortiguamiento omega sobre omega n sobre 1 menos omega sobre omega n. Esto es la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Y como tenía negativo, el negativo sale delante de la inversa tangente o de la cotangente, como se dice. Analizando la función, cuando la frecuencia es 0, el ángulo es 0, entonces ahí vamos a tener una línea. Cuando la frecuencia sea igual a la frecuencia natural, el ángulo es menos 90, y cuando la frecuencia sea muy grande, casi infinito, el ángulo vale menos 180. Con estos 3 puntos trazamos el ángulo de fase. Cuando omega es 0, cuando omega es igual a la frecuencia natural, y cuando es casi infinito. Entonces, dependiendo del valor del coeficiente de amortiguamiento, también vamos a tener esta curva. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es 1. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es 0.1, vamos reduciendo, esto se hace esta otra curva. Y si reducimos más, la curva se va a hacer
el cambio va a ser más rápido, ¿no? Eso estamos viendo. Dependiendo del coeficiente de amortiguamiento, el cambio, el cruce por este punto, por el punto de corte, va a ser lento. En este caso, cuando la frecuencia es 1, digo, el coeficiente de amortiguamiento es 1, va a ser lento. Cuando sea más pequeño, por ejemplo aquí 0.05, el cambio va a ser más rápido. Entonces aquí está el gráfico en amplitud y en fase para una función de segundo orden, ¿no? Entonces aclaramos, cuando el término GDS de la función que nos hemos planteado aquí es menos 1, vamos a tener esta forma, ¿no? Entonces se va a obtener con el mismo razonamiento que hemos hecho aquí, pero se va a invertir, es decir, esta asíntota en vez de bajar va a subir. Entonces vamos a tener hacia ese lado las curvas, ¿no? Vamos a tener igual en este sentido, va a empezar por aquí y va a trazarse en el otro sentido para ese otro valor. Entonces así trazamos los diagramas de Bode para diferentes tipos de funciones. Si teníamos funciones más complicadas, de orden más elevado, podemos descomponer en fracciones pequeñas, o sea, podemos factorar el término y pasar un producto de funciones e ir dibujando para cada uno. Descomponiendo en factores, podemos ir dibujando para cada factor y y en el gráfico, al trazar para cada uno, ir sumando gráficamente los diagramas. Por ejemplo, en fase vamos a sumar las rectas, y aquí también y en la parte de fase vamos a sumar los ángulos. Entonces así es como se traza el diagrama de Bode.